la 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 la. La 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 la. Ose, ose, ose. Mira, ese soy. Habla normal. Porque a veces me pilla a mí más fuerte que a ti. Hola. Oli. José, José. José, José, José. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, empezamos. Vamos a darle caña. Vamos. Bienvenidos a la manzana del Edén. Sí, el quinto episodio. ¿De qué te ríes? Me hace gracia tu introducción. Mis intros. Yo qué sé, es para darle aquí emoción, dinamismo, potencia. Potencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Dígame usted. Pues va a ser un poco la continuación de lo que vimos en el podcast anterior. Curiosamente, va a ser la primera vez que vamos a continuar lo que hemos dejado anteriormente, porque todavía tenemos el proyecto. Sí. Hay que hacer la segunda parte de la historia de la cerveza y está ahí en el aire. A ver Bueno, a cuándo se ver, hace. pero porque nos gusta el mundo clásico. A mí me encanta el mundo Lo sé. clásico. Y como lo sabes, pues me sigues la corriente y yo digo, ay, pues vamos a hacer y tú, venga, vale. Pues sí, aunque ya aclaramos que la segunda parte de la cerveza iba a ser el mundo clásico. Es verdad. Eso es cierto. Eso es No te quito la razón. Bueno, ¿por dónde empezamos? Antes de nada, daros las gracias a quien nos escucha. Daros las gracias a quien nos escucha, eso está mal planteado. Dar las gracias a quien nos escucha y ser nuestro oyente fiel. No sé si habrá alguno, yo espero que sí. Y bienvenido si es la primera vez, tu primera vez aquí dentro de esta charla jovial y entretenida. ¿Empezamos? Vamos ¿O a quieres darle. aportar algo? No, ya está, ya sería empezar. Ya cuando me digas empezamos con todo. Pues claqueta. Vamos a ponernos en contexto. Ponnos en contexto. Vale. El contexto es un poco con el fin de lo que pasa en el capítulo anterior con las guerras médicas. Aunque realmente las guerras médicas solamente hemos tratado la primera y una batalla, pero bueno. Pero sí, ya se tiene que tratarán en otro... Vale, Vamos a un conflicto Ujú. más tardío, pero tampoco hay mucha diferencia de tiempo entre las dos, ¿no? No hay mucha diferencia de tiempo. Curiosamente, los dos rivales que se enfrentan, en su momento sentaron las dos de las bases que forman la sociedad occidental, que es la meritocracia y la idea de libertad. Allá son unas pistas de las dos facciones que vamos a ir tratando. ¿Quieres hacer tú la intro? ¿Quieres introducirlas tú? ¿Quieres hablar de cuáles son y yo ya sigo? Pues yo solo puedo decir que es aquí una lucha potente entre Atenas y Esparta. Ujú. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, se me ha ido la lengua. La guerra del Peloponeso. Digo, la guerra realmente fue una, lo que pasa es que habrá un conflicto que tampoco voy a pasar mucho por encima anteriormente, que es el preludio y algunos historiadores más metidos en la materia hablan de la primera guerra del Peloponeso. Pero bueno, nos interesa la que dura del 431 al 404 a.C. Son casi 30 años donde ambas facciones luchan en una serie de conflictos encarnizados por la supremacía de la Hélade y acabará con lo que se conoce como la democracia ateniense, la famosa democracia que, bueno, no era tan democracia, pero para la época en cuanto a participación política en lo que se cuajaba en las polis, Sí, una era lo más, democracia, entre sí, comillas. lo más democrático. Porque antes de la guerra estaban los 30 tiranos. Antes de la guerra había una oligarquía impuesta por Esparta. Había inicialmente una primera hegemonía espartana que derrocan a un tirano que había en Atenas que se llama Hipias, que formará parte de Atenas luego su protagonismo en la guerra médica.
y entonces instauran una oligarquía con afines a las políticas espartanas, es decir, prácticamente era como decir sus vasallos, ¿no? Lo que pasa que tras la guerra médica, Atenas alcanza una influencia grandiosa, sobre todo después de la batalla de Maratón y Salamina, donde acaba con la flota persa, y a raíz de eso empieza a establecer un imperio comercial a lo largo de toda la costa del sur de Tracia y de Macedonia y la zona de lo que se conoce como la Jonia, que es la actual Turquía. Entonces, claro, Esparta, que antiguamente había sido la señora de esa ciudad, había sido quien controlaba, pues no veía bien esa nueva hegemonía que había alcanzado Atenas, ¿no? Entonces, eso va a hacer que se vaya forjando una enemistad que irá creciendo a lo largo que van pasando las décadas hasta que llegamos a 431, que es cuando se inicia la Ya guerra. no podían de tanto odio. Ya no podían más. De hecho, incluso en las negociaciones a las que se llega, por así decirlo, y va a sonar fatal, pero se abrían el cajón de mierda y las unas a las otras, a través de emisarios y diplomáticos, se echaban en cara las malas acciones que habían cometido los unos de los otros, incluso de llegar a asesinar gente en zonas religiosas. Claro, no veían a lo mejor los errores que podían cometer ellos mismos y toda la culpa lo tenía el otro. Es que lo hacían directamente porque ninguno sabían que la guerra iba a ser dura, iba a ser muy larga y ninguno de los dos quería ser el que iniciase el conflicto, aunque ya había una guerra fría previa, todos estaban enviando emisarios a sus aliados para que preparasen el ejército y las armas y víveres que iban a hacer falta para la guerra, se armaban a los barcos, ya lo sabían, ya lo iban fraguando. Lo que pasa es que ninguno quería ser el detonante del conflicto. Lo que pasa es que al final pasa... O sea, como que picas al otro para ver si empieza. salta, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que al final la guerra se da porque en ese mismo año, en el 431, Atenas, que estaba empezando, aparte, era muy democrática, pero con sus aliados era muy dictatorial, hasta el punto de que lo que quería Atenas era aprovecharse del tesoro que iba abandonando cada una de las polis por la Liga de Delos, que era una confederación que se monta para una posible invasión persa. Pero claro, ya había ciudades que decían, ya los persas van a su bola, no quieren saber nada de nosotros, ¿por qué seguir con esa liga en la que te tenemos que pagar prácticamente la infraestructura que está construyendo, ¿no? Porque se aprovechan de ese dinero para construir la famosa Acrópolis y una gran fortificación que une a Atenas con una ciudad portuaria, que son los muros largos, y esta ciudad es el Periego. Y esto de los muros largos tendrá su importancia después. La cuestión es que Atenas se vuelve una superpotencia, no quiere... Dime. ¿Eso de los muros largos es porque tiene una muralla? Porque eran 10 kilómetros de largo. Era una muralla que básicamente lo que hacía era proteger un camino donde todo el comercio de Atenas entraba por el puerto de El Pireo, creo que he dicho el Periego, perdón, es el Pireo, y iba directamente a la ciudad. Y ese comercio y esa entrada de bienes y de alimentos estaba protegido por dos murallas de 10 kilómetros que envolvían no solamente Atenas, sino el Pireo y esa carretera de acceso. Ah, amigo. Vale, la atenienses se lo montaron muy bien a costa del dinero de sus aliados. Bueno, al final, como digo, Atenas se vuelve muy dictatorial y aprovecha su influencia ya no solamente sobre sus propios vasallos, sino con el resto de ciudades. Empieza a meterse mucho en el Peloponeso, se enfrenta en una disputa comercial con dos ciudades, una de ellas será Mégara y la otra será Corinto, que tendrán problemas con la ciudad de Atenas por ese comercio, ese intento de dominio de comercio. Atenas impondrá una sanción comercial y bloquea el puerto de Mégara. Los espartanos envían unos diplomáticos. Los espartanos eran gente ¿cómo se dice? Que eran muy directos. Y entonces le dicen a los atenienses, no tenían pelos en la lengua. No, que nosotros, los lacedemonios, queremos que los griegos sean independientes, sean autónomos, como amenaza. Pero eso es bueno. Sí.
Sigue, sigue. Sí, bueno, que me pierdo. Que te pierdes. Bueno, tú ya sabes que yo soy muy pro Esparta. Pro Esparta. Y entonces, aparte de la exigencia de que liberasen a esas ciudades que estaban siendo sometidas por la influencia de Atenas, que además eran a su vez aliadas de Esparta, Corinto y Mégara, exigen que Pericles sea depuesto del gobierno. En esta época estaba el famoso Pericles del siglo V, de esa Sí. Atenas grandiosa, y se lo exigen. Al final, Atenas no cede ante Hombre, esas el peticiones de los orgullo. espartanos. Claro, Hombre, porque Hombre. claro, es que si Atenas cedía ante la exigencia de los espartanos, iba a pasar que su imperio comercial se iba a ir al garete. Y no les interesaba eso. Entonces, al final, tras esta disputa que hay, se inicia, pues, bueno, una disputa diplomática que hay, se inicia ya la guerra. Y la guerra va a durar casi 30 años y se divide principalmente en tres fases. La primera es la invasión de la Ática, que es la península donde se encuentra Atenas, lo que se conoce como la guerra arquidámica, porque el rey Arquídamo II de Esparta arrasa con la península, quema todos los campos de cultivo de Atenas y destroza la economía ateniense cuando corta todas las oliveras que se habían plantado, porque la oliva era el bien más preciado por los griegos y la principal fuente de ingresos. Luego hay una paz, hay un proceso de paz que se llama la paz de Nicia, que dura muy poquito. De hecho va a ser una paz que va a servir como un calentamiento para un próximo asalto. Luego llega la invasión de Sicilia, en la segunda fase de la guerra, y finalmente llega la última fase, que es la guerra de Celia. ¿Por qué? Porque cierto personaje que después se comentará se chiva a los espartanos de que el centro de Ática, para dominarlo, había que tomarse una fortificación que se llamaba de Celia, que encima estaba a 8 horas andando de Atenas, estaba muy, muy cerquita, y quien dominase de Celia iba a controlar toda la península. Y bueno, esta guerra, por así introducir un poco las dos ideologías que se enfrentan, una es la, entre comillas, democracia ateniense, que estaba controlada por un arconte elegido según la Boulé, que era la asamblea de Atenas, que se reunía en una zona muy característica de la ciudad, que era el Areópago, que es una roca de mármol que se encuentra justo debajo de la Acrópolis, y ahí, bueno, ahí tenían su diálogo político y todas esas cosas. Y en cambio Esparta era un eforado, es decir, era una teocracia militar donde los éforos, que eran los 5 miembros de mayor prestigio de la ciudad, eran elegidos por la Jerusía, por 30 gerontes, que era lo que conformaba la asamblea de Esparta. Y esos 30 gerontes la conformaban los dos diarcas, un rey político y otro militar, y luego 28 gerontes más, que eran los ancianos más prestigiosos de la ciudad. Esas son las dos ideas que se enfrentan. Una oligarquía militarista teocrática y, por otro lado, una, entre comillas, democracia. Da para rato esta Da pa' rato. guerra, ¿eh? Ujú. Y mira que has hecho un resumen resumido Muy, muy escueto. totalmente. 30 Pero la años guerra- de guerra, ya me dirás. Ujú. Recomiendo así, para leerlo, para introducirse en la guerra, un librito que lo hemos consultado bastante, tanto Julia como yo, que se llama El ocaso de Atenas, que lo sacó en España, ¿cómo se llama? La editorial Credos. Sí. Que bueno, es un libro cortito, se lee bastante fácil, no tiene una narrativa demasiado elaborada, tiene algún que otro fallo pequeño, pero bueno, no vienen al caso. Como el llamar al escudo de los soplitas oplón, que ya te he comentado alguna vez que eso no Un es así, aspis, ¿no? se llama aspis, el Ah. oplón es como es un error de traducción que hay, pero bueno, Qué fuerte. comúnmente se conoce Fuerte. como oplón. Y bueno, algo más de la guerra que sea... Pues yo me gustaría saber, para meternos más en Atenas y Esparta, Ujú. saber en qué se diferenciaban. Porque ambos son griegos, Ujú. pero ¿cuáles eran sus principales
diferencias, ¿no? Lo que más marcaba, porque imagino que habrán cosas como más evidentes y luego pequeños detalles. Pues mira, sobre todo, aparte del sistema político por el que se regían, uno era un neforado con dos diarcas, que estos diarcas eran dos reyes procedentes de dos dinastías míticas que descienden de dos gemelos de Hércules. Una será la dinastía de los Euripóntidas, que son de origen aqueo, Es la de Arquídamo II. la de Arquidamo II, eh, que son los militares, por así decirlo, el rey militar, y luego un segundo rey de la dinastía de los Agíadas, que será de descendencia doria. Aparte de eso, luego estaba la forma de entrenamiento, la forma de vida que tenían. Unos eran, en este caso los espartanos, nacían única y exclusivamente para dedicarse a la guerra, aunque tenían algún que otro hábito como ir a cazar. La caza era súper importante para los espartanos porque te ejercitabas mucho, agudizaba tus sentidos, la puntería también porque el lanzamiento de lanzas era muy común. Claro, de esta caza veremos que la dieta era bastante diferente. La dieta va a ser muy diferente, el entrenamiento, que posteriormente lo vamos a comentar, también era muy distinto. Y similitudes, curiosamente, rendían culto a los mismos dioses, pero todas las ciudades tenían su dios patrón. En este caso, Sí, Atenas era Atenea, ahora... como ahora con los pueblos, que cada Sí. pueblo tiene su santo, su virgen. efectivamente. En Esparta estaba Apolo Carneo, ya comenté en el anterior vídeo que es una deidad que combina al dios Apolo, un dios solar, con un dios de origen aqueo, que es en este caso Carneo, de origen ya micénico. Y por otro lado tenemos a Atenas con su famosa Atenea, que en un principio iba a ser Poseidón, pero ahí como... Sí, está el mito, ¿no? El mito de una votación que hubo, Mm. y al final ganó Atenea por un solo voto, que fue una mujer que votó, y ahí está. No, no era porque trajo el olivo. Sí, es verdad, también era eso. Trajo el olivo y Poseidón, no me acuerdo bien qué hizo, es que hace muchos años que lo leí. Poseidón hizo una cosa, Atenea puso un olivo, creó el olivo y ganó ella. Pero creo que fue por un voto. Lo de la elección del patronazgo de la ciudad fue por un voto, ganó por un voto y fue por el voto de una mujer. O algo así Que a era. lo mejor tiene varias versiones. Sí, aquí en la mitología hay varias versiones. Y luego ya otra de las diferencias que había, esto era cuestiones militares, durante la guerra cada uno evidentemente va a aprovechar sus puntos fuertes. En el caso de Atenas, aprovecha la enorme flota que consigue gracias a la Liga de Delos, y por otro lado, los espartanos van a aprovechar su supremacía en tierra. ¿Cómo era la liga? ¿Cómo se llamaba la de Esparta? La Liga del Peloponeso. La liga del Peloponeso. La liga de Delos y la liga del Peloponeso. Ujú. Vale. Bueno, imagino que no se asemejaban en nada, aparte de que todos eran griegos, ¿no? Sí, todos eran griegos. Había un sentido panhelénico, es decir, ante invasores extranjeros había esa necesidad de ser griego, de no ser súbditos de nadie, como va a pasar durante la guerra médica. Todo unido contra el extranjero, Todo unido. pero aquí dentro Ujú. nos odiamos. Entre nosotros no nos Bueno, queremos. eso es muy típico. Ujú. De hecho, fíjate hasta qué punto había odio entre Atenas y Esparta, que durante una de estos conflictos que hubo antes de la guerra del Peloponeso fue la tercera guerra mesenia. Mesenia es una región que está situado en la zona occidental de la Lacedemonia. Imaginemos el Peloponeso, que tiene en la parte sur como tres penínsulas pequeñas. Pues las dos penínsulas de la derecha pertenecen a la Lacedemonia, y la única que hay en la izquierda es Mesenia. Mesenia era un estado súbdito de Esparta que sobre todo se encargaba de producir comida para ellos, porque hay que darse cuenta de que Esparta, los espartanos únicamente eran soldados, a diferencia de los atenienses, que estaban los hoplitas, que eran hombres, eran ciudadanos soldados. Los espartanos, todos eran soldados. Entonces se inicia esta tercera guerra de
de Mesenia hay por parte de Atenas un intento de establecer unas negociaciones con Esparta y enviar soldados para que les den un apoyo en la guerra, porque Esparta se había derruido a consecuencia de un terremoto, por eso se inicia la guerra. Y Esparta dice que no quiere la ayuda de los atenienses, que no quieren que sus soldados se vean influidos por sus ideas de democracia. No. Hasta ese punto no quiere saber nada los espartanos de los atenienses. Oye, ¿en las guerras de antes moría tanta gente como en las guerras de ahora? Pues depende. Porque en las guerras mundiales No, a eran ver. millones de muertos. Pues no moría tanta gente en comparación con las guerras mundiales, aparte de porque no había, porque la guerra no era lo que se ve en las películas, ¿no? De que hay un caos Un que se cúmulo forma, de gente cúmulo que de puede matar gente todo lo que se ponga por que delante. se matan entre todos, que va, lo que había era una formación que se chocaba, estaban ordenados en ese choque, y entonces habían como tanteos de que antes de chocarse se lanzaban las jabalinas para ver cuántos mataban y ver cómo se desgastaban, y entonces entraban en combate, había ahí la melee, y entonces cuando veían que de los tuyos morían muchos, pues tú decías, pues yo me voy, salgo corriendo, y a lo mejor habían muerto en ese enfrentamiento, yo qué sé, si habían 1000 y 1000, habían muerto 50, del otro lado habían muerto uno, y como la gente... Claro, es que de- antes Mm. el sentido de persona que va a la batalla era más valioso que ahora, ¿no? Ahora es como más somos un número. Eso además bien durante las guerras mundiales. Hoy en día, sobre todo en Occidente, como la vida está tan bien vista, está tan apreciada, que encima las familias de hoy son familias de un solo hijo, el hecho de que se muera ese individuo ya es súper dramático. En comparación con la guerra, ya te digo, de la época de las guerras mundiales. Mm. Y del 19, que es cuando se inicia lo que se conoce como el Estado-Nación, que todo individuo tiene que ir a morir a la guerra para que ese Estado que se haya formado con una cultura concreta siguiese ahí en pie y sea predominante con el que te estás enfrentando. Bueno, pasamos un poco de la guerra y nos metemos ya en Atenas y Esparta como tal. No me mires así. Ah, que no sé lo que me quieres preguntar. Algo, mira como diciendo, me he perdido. Sí, me he perdido un poco. Me estás hablando de la guerra, me estás Ujú. hablando del enfrentamiento entre Atenas y Esparta, Ujú. como si fuera un conjunto. Ahora vamos a separarlos y nos metemos en Atenas. Vamos a tocar un poco por encima la efebía de la que ya hablamos en el episodio Vale. anterior. Ujú. Ahora te has Sí, encontrado. es que me he perdido un momento y digo, ¿Pero qué dice? pero si ya me ha hablado un montón de Atenas y de Esparta. Ah, vale, que ya es algo ¿Qué dice? Loca. más concreto. Vamos a tocarla un poco por encima para refrescar y para hablar después de la GOG, que es la preparación espartana, y así pues tenerlos en la mente y compararlos. Ujú. La efebía. Vale. Te toca. Me toca. Eso para ti. Que yo ya he hablado un Mío. montón. Empezaba como a los 12 años y no era una separación familiar tan dramática como veremos que es en la OG. La efebía era prácticamente una preparación en un gimnasio antiguo donde habían maestros. Recordamos que estaban incluso filósofos, grandes intelectuales, iban allí, era el culto a la mente y al cuerpo, se hacía casi todos los días, no era el día entero, y tenían como, en Atenas siempre se ha tenido como mucha participación social, mucha vida social, lo que dejaba un poco de lado la obsesión por la preparación física, por el entrenamiento, el deporte, etcétera. La alimentación, como ya vimos, era muy de cereales, muy de pan, de frutas, sobre todo el higo, el aceite de oliva. Había pescado, pero no era tampoco la cosa más común del mundo. Carne mucho menos, solo para altas clases.
Y además habían intelectuales que abogaban por un estilo de vida más bien vegetariano. ¿Y algo más? Ya lo único que vimos eran los ejercicios que hacían, que eran sobre todo Sí, era ejercicios de mucho cardio. Bueno, Eh, mucho cardio. Sí, era más bien lucha cuerpo a cuerpo. ujú, Hacían algunas, sí, hacían carreras, pero también llevaban mancuernas ya ujú, tanto para la fuerza, ¿sabes? Para, como dijimos, para ejercitar el hombro, claro. como para impulsarse en el salto. Ten en cuenta, el hombro en esta época es súper importante porque sobre todo uno de los principales músculos con los que vas a sostener el aspis, el más llamado oblón, que pesa entre 7 y 8 kilos, porque no era un Claro, escudo precisamente ligero. claro. De hecho, se hacía... Sí que es verdad que la madera principal que conformaba el núcleo del escudo era álamo, que no es una madera muy pesada, una madera que encima es fácil de trabajar, pero claro, lo pesado es una lámina de bronce que se pone por encima, que eso ya es mucho Claro, más claro, pesado. claro. Y como veremos, como no es una dieta tan alta en proteína, lo más probable, es la conclusión que hemos sacado José y yo, es que no tuvieran el desarrollo físico tan elevado como lo podría tener un espartano. Pero bueno, ya hablaremos de eso en la UG. Además, no entrenaban las mujeres, ¿vale? Las mujeres se quedaban en lo que se llamaban los oikos, que era la unidad familiar, ¿no? La casa, ¿no? Y no se les permitía llevar ese estilo de vida. Como veremos que en la UG no pasaba. Un repaso de la FBIA. Sí, porque ya Así por encima. le hemos Si queréis tocado. escucharlo bien, si queréis entrar más en detalle, escuchad el episodio 4. Vale, ahora viene Lago G. el lago G. Esto era una brutalidad. Básicamente cogían a un niño y lo destrozaban en el sentido Psicológico. psicológico y construían de él una máquina para la guerra. Lago G significa en griego crianza y consistía en que a los 7 años, cuando ya el niño tenía su pequeño razonamiento y entendía las cosas, se le separaba de su familia y entrenaba durante 13 años junto con un grupo de otros 12 niños y se formaba un pelotón llamado Agetai. A ese Agetai se le asignaba un entrenador que recibía el nombre de Eirene junto con un grupo de ayudantes que se encargaban pues eso, de ver que los niños hacían los entrenamientos físicos correctamente y este gruso ¿Este este ruso? ruso se me ha- y este grupo recibía el nombre de Meleirenes. Melirenes. Que era un grupo de ayudantes que tenía el tipo. Vale, aparte del entrenamiento físico que se hacía, que era muy fuerte, Muy exigente, muy sí. exigente, se aprendía también historia, filosofía y la matemática básica. Eso en Grecia la educación era fundamental. Luego, en cuanto a lo relacionado con el entrenamiento para prepararte para la guerra, se hacían ejercicios de calistenia, además de saltos y carreras, para crear un cuerpo muy fuerte. Se hacía también combates cuerpo a cuerpo llamados pancration, con el objetivo de que supieran hacer llaves a la hora de un combate más cuerpo a cuerpo, no ya en Sí. una falange. Y a medida que crecía, el entrenamiento se hacía más severo y más realista, hasta el punto incluso de que tengo entendido que a los chicos se les llevaba al campo de batalla para que olieran lo que se olía en un campo de batalla cuando La ya había, muerte. que era el olor de la sangre, de la carne abierta, de las tripas que se derramaban, de la gente que se meaba una vez moría, de los que se hacían las necesidades encima. Se hacían ejercicios levantando el escudo, porque el tener el escudo en alto para mantener la formación era súper importante, por esa concepción de unidad que había en Esparta, de todos los ciudadanos unidos. En el caso de que se te bajase el escudo sin orden de tu coach, como El el coach. coach, sin orden del entrenador, te castigaba a base de latigazos. De hecho, había, como conforme iban avanzando, claro, una pequeña prueba en la que tenía que aguantar X cantidad de latigazos para hacerse fuerte y aguantar el dolor.
hacían juegos de movimientos con las piernas a la vez que se escuchaba música para que a la hora de estar en combate supieran muy bien las órdenes que se estaban dando, porque era todo a través de instrumentos de música, y la formación se realizase correctamente. Y lo que te decía, ritos de flagelación. Claro, a una persona sometida a ese estrés constante era un suplicio Madre desde mía. muy niño. Entonces, lo que hacía la sociedad espartana era a cada niño asignarle un mentor. El mentor era quien se encargaba de dar ánimo para que llegasen al final de la UOG. Porque claro, el estrés psicológico al que se veían todos los días era extremo. Luego ya cuando ya alcanzaba una edad entre los 17 y los 20 años, se les denominaba efebos, que significa adolescente, y estos efebos ya podían participar junto con su mentor en las sistillas, que eran unas reuniones donde se hablaba de política, pero sobre todo se caracterizaba porque se reunían en el Sisistión, que era como una especie de comedor a nivel público, donde todos los espartanos comían. Una comida muy asquerosa que más adelante comentaré. No, coméntalo ya. Vale, se comía sobre todo, lo que pasa que esto hay que cogerlo con pinzas porque lo recoge sobre todo un dramaturgo de origen ateniense, bueno, dramaturgo, mejor comediógrafo, para ver por qué hay que cogerlo entre comillas, que se llamaba Aristófanes. Bien, pues este Aristófanes lo que parece ser que hacía con esta receta es un poco ridiculizar la excesiva exigencia a la que se sometían los propios espartanos. Y básicamente esta receta se llama caldo negro porque lo que hacían era en un cazo, bueno, en una cazuela de barro, se vertía sangre de cerdo y vinagre para evitar que se coagulase y servía para cocer carne. No te suena muy apetitoso, pero bueno, Era la sopa negra, ¿no? La sopa negra. La sopa negra. Ujú. ¿Qué tenemos hoy para comer? Sopa negra. Y lo ¿Otra vez? comían siempre, siempre, siempre. Y luego ya la última fase del entrenamiento de la OG consistía en la cripteia. Como bien dice el nombre, cripteia era secreto, un entrenamiento secreto, pero según algunos estudios parece ser que ese entrenamiento consistía en dejar a los jóvenes sueltos por toda la lacedemonia con tres objetivos. Primero, que sepan sobrevivir solos, lo que lo hacía mucho más duro, ya que todos los entrenamientos que habían tenido que superar anteriormente era junto con sus compañeros. Lo segundo era vigilar el territorio de la lacedemonia para evitar que entrasen forasteros. Y lo segundo, dentro de esos tres puntos, de esos tres puntos, perdón, era tener un control demográfico de los ilotas. En la sociedad espartana los ilotas eran gente esclavizada que se dedicaba a hacer pues la tarea que no le gustaba al espartano, que era la agricultura y Sí. Ahora veremos Ujú. que incluso las mujeres se aprovechaban de de esos silotas para evadir los quehaceres de la casa. Entonces, claro, como los ilotas era una población sometida que de vez en cuando se sublevaba, porque era una población muy numerosa en comparación con los espartanos, hay que tener en cuenta que en Esparta la cantidad de población que había en la ciudad era muy poquita. De hecho, se ha visto que durante a inicio de la guerra del Peloponeso apenas había 5.000 espartanos. El resto de la población eran periecos, es decir, extranjeros, o gente de la Lacedemonia que no era considerada espartana, y ya los otros eran ilotas. Entonces, claro, había que tener controlada a esta población. ¿Y qué hacían los efebos que llegaban a esta edad? Pues parece ser que se encargaban de matar a los ilotas que por la noche se encontraban fuera de su casa. Había un golpe, bueno, un golpe no, un toque de queda para los ilotas que en el momento en que el sol empezase a esconderse, si te veían por la noche por ahí caminando, te mataban porque no vaya a ser que estuvieras en algún complot y estuvieras preparándote para una rebelión. ¡Qué paranoicos! Ujú. Mataban a sus propios esclavos, los espartanos. Les sobraban, ¿no? Y así Les sobraban. les sobraban, y así lo que hacían era mantener el control demográfico de esa gente para que no les superase demasiado. ¿Y de dónde venían esos esclavos?
Pues sobre todo de las campañas militares. Parece ser que el mayor número de lotas que había en la Lacedemonia procedían de Mesenia, de este estado súbdito que tenían los espartanos. ¿Y Mm, qué comían? pues la dieta de los espartanos sobre todo se basaba en lo que se encontraba en la Lacedemonia. Los espartanos no eran muy buenos comerciantes, el comercio estaba completamente supervisado por el Estado y no lo practicaban ni siquiera los espartanos, sino que lo realizaban los periecos, que era la población esta de extranjeros que había en Esparta, pero aún así el comercio estaba supervisado por el Estado. En comparación con las otras poligriegas, la dieta era mucho más rica en proteínas, sobre todo estas proteínas provenían del cerdo y del jabalí cuando se cazaba, o del conejo, y se preferían sobre todo las partes que eran más magras. La grasa no era muy querida. De hecho, el estar un poquito ¿Fofín? fofín era mal visto y posiblemente te pudieran castigar a base de latigazos. Joder. Ujú. Luego también Gordofobia. gordofobia. Luego, Nació en Esparta. ujú, de otras también había del pescado y luego ya en las festividades sobre todo se consumía carne de oveja y de cabra. En cuanto a los cereales se prefería la cebada antes que el trigo se consumía también en las fiestas, Eran listos, sabían lo que tenían que comer. sabían, es que claro, todo esto viene de porque los espartanos no eran tontos y sabían que un estado militarista necesitaba gente que estuviera bien alimentada. Entonces la observación de cómo reaccionaba el cuerpo a según qué alimento era muy medido por los espartanos. Luego, en cuanto a vegetales, se solían consumir crudos, en estado crudo, junto con otras frutas que había en la región. Pero imagino, si estaban crudos, imagino que no comerían mucha cantidad. Porque si no tendrían unas digestiones muy pesadas. Las verduras serían como acompañantes, no eran Sí, una ningún cosa que... No, Si no me no. lo ponen no pasa nada, ¿no? Ujú. Y en cuanto a los lácteos, eran sobre todo leche de cabra o de oveja. Claro. Pues todo imagino que por Apolo Carneo. Que en tanta cabra... Sí, había mucha cabra en Esparta en honor a su dios principal. Claro. Y más que se comía en rituales, ¿no? Y fiestas sagradas. Ujú. El queso no se consumía. Los espartanos eran Mucha muy... grasa, ¿no? También. Sí, aparte de que tenía grasa, era consumido como un bien preciado y el espartano hay que recordar que eran muy austeros. Solamente se consumía en alguna festividad. Y bueno, ya en cuanto a las bebidas, el vino era principalmente lo que se bebía y tampoco en grandes cantidades, ya que el estar ebrio en Esparta era muy mal visto y llegaba a que te dieran algún latigazo. Todo se resolvía a base de latigazo. Esto es como cuando los Golpe de Simpson. remo. Lo de golpe de remo. Nada más que decir sobre la dieta de Esparta. Daba lugar a que el espartano estuviera mucho más fuerte que un ateniense. Claro, porque esa cantidad de proteínas y, bueno, el pan no sé en qué cantidad lo comerían. Como acompañamiento, sobre todo lo utilizaban, por ejemplo, en el caso de la sopa negra, como acompañamiento de la sopa negra, junto con otro tipo de producto que proviene de los cereales, que era unas tortas de cebada, como unas tortas que se hacían. Sí. Pues no sé incluso si alguno pudiera estar en estado de cetosis. Aunque bueno, con la cantidad de proteína que comían y no comían tanta grasa, a lo mejor no. Pero sí que es cierto que el mayor aporte de proteína les podía ayudar, bueno, y esos entrenamientos tan, a mi parecer, excesivos, no sé yo qué importancia le daban al descanso, pero con esos entrenamientos y el mayor aporte de proteínas, seguro que tenían un físico más, entre comillas, bufado, suena fatal, que, que los atenienses. Una cosa que también he ido viendo, que seguramente te guste, con todo el tema este de lo que haces tú, ¿no? De dejar un tiempo, lo de los ayunos. Tenían un ayuno de bastantes horas porque ellos comían 2 veces al día. Una
para el mediodía y luego otra justo cuando caía el sol, que era cuando se reunía en la sistía para comer y ya hasta el día siguiente que llegaba la hora, era más o menos lo que hoy se conoce como la hora del almuerzo, ahí es cuando comía. Se ha pasado todo ese tiempo sin Sí. comer y hacían una, Y entrenaban un por la ayuno. mañana. Entrenaban pues prácticamente Todos casi los todo el días. día, sí. Ah, casi todo el día. Por la Mm. tarde también. Si no iban a cazar, se dedicaban Hombre, al entrenamiento. si también aprendían cálculo, a leer, escribir y Mm. tal, imagino que No todo el tiempo lo dedicaban al entrenamiento, pero sí mucho tiempo. sí, sí. Hombre, claro, también es cierto que a ese nivel de rendimiento se requeriría estuviera bastante descansado y no haciendo la digestión. Porque tú imagínate entonces, con la barriga llena y te piden que corras, que saltes, que te pelees a muerte, da una voltereta, mata a un lobo, tráemelo. Bueno, y vamos a pasar a la mujer espartana, porque es interesante comentarlo. Sí que es cierto que me gustaría hacer un podcast sobre comparando a la mujer espartana y la mujer ateniense, porque es muy diferente. Incluso las espartanas tenían un nivel de vida que el resto de Grecia ponía el grito en el cielo de verlas administrar sus bienes, de verlas, incluso veremos que participan en los Juegos Olímpicos, de ver que ropajes más cortos, bueno, e incluso se podían casar por amor. Primero os voy a comentar un poco para que veáis la diferencia, que ya os digo que todo me extendré más en un podcast aparte, pero así como resumen, en Atenas la mujer se quedaba en casa y lo que más tenía que hacer era tejer. Y cuando no estaba el marido, su obligación era tejer y vigilar al esclavo. Tejían para la familia y tejían también en determinados rituales, como en el ritual de la celebración de las Panateneas, que se hacía una vez al año, me parece, en Atenas en honor a Atenea, y las mujeres se encargaban de tejer el peplo para Atenea. Además de eso, la mujer ateniense no participaba en la vida social, mucho menos en política, ni pinchaba ni cortaba. Pero sí que tenían un entretenimiento, así, igual que los hombres tenían la estoa, donde se reunían y, bueno, hacían su vida social normal, las mujeres tenían la fuente. Y diréis, what the fuck? Sí, la fuente es donde iban a buscar agua. Era como una especie de paso preboda, ¿no? Cuando una mujer se iba a casar, las demás buscaban agua a esa fuente para bañarla. Porque antes de una boda, pues... Hay que estar limpito. Tenían el ritual de bañarse y limpiar a la futura novia y bueno. En Esparta, las mujeres espartanas tenían un papel fundamental en el funcionamiento de la teocracia militar, que era estar fuertes para crear hijos fuertes. Y además, incluso también se les enseñaba a leer y a escribir porque les interesaba que tuvieran... No fuesen como las atenienses, que eran unas niñas. Claro, es que en Atenas era poco más que un esclavo. Las mujeres espartanas podían también tejer, pero perfectamente pueden decir, aquí que el que va a tejer es el hilota este que tengo como esclavo. Si tejían, más bien era en los rituales espartanos, pero igualmente podían evadir esa tarea. Los hilotas estaban para todo. Eran bastante recurridos. Llevaban la autoridad en el oikos, porque no lo has comentado, pero en la AOG, los espartanos hombres
convivían entre ellos. Ah, claro, No claro. vivían en sus casas. Las No, no, mujeres no. vivían solas con sus hijos hasta que los hijos tuvieran 7 años. Sí, claro, los hombres vivían con sus tropas, o sea, vivían con el resto de los Sí, 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 espartanos no vivían y vivían en el en su cuartel. casa, Vivían en el exactamente, cuartel. exactamente. Ellos se casaban, Ujú. pero el hombre vivía, hacía vida con los demás en el cuartel. La mujer se quedaba administrando la casa. Indirectamente, la verdad es que esto las hacía tener bastante representación en lo que es el Estado, porque al fin y al cabo un Estado Ujú. se compone de muchas unidades familiares. Sí. Además también es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que como las sociedades más herméticas, que son más cerradas y que son más suyas, a la mujer le tienen más aprecio, porque a fin de cuentas, aparte de que forman parte de una unidad que es reducida, de un grupo poblacional reducido, te van a dar a luz a la próxima generación de tu pueblo. Sí, sí, sí. Por eso les interesaba que fueran fuertes e inteligentes para administrar la casa. Lo mismo también estudiaban algo de cálculo. Pues si no sabes llevar la cuenta, ¿cómo vas a llevar el, la economía, no? Ujú. Además, entrenaban en los mismos gimnasios que los hombres. Y esto es curioso, porque igualmente que en Atenas, los matrimonios eran un pacto entre el futuro marido y el padre de la mujer. Sí, Pero la matrimonio de mujer no tenía, conveniencia. exactamente, pero la Ujú. mujer no tenía por qué conocerlo. No tenía por qué dar su beneplácito. Ella callaba y sí, con ese, pues venga, con ese. Es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues también. Pero las espartanas, vale que en Esparta se hacía así, pero si la espartana decía, este no me gusta, porque como entrenaban en los mismos gimnasios, lo más normal era que ya se conocieran, o al menos se supieran quiénes son de vista, la espartana perfectamente podía decir, con este no. Ah, no, lo siento papá, pero no. Y tenían la opción de casarse por amor, entre comillas. ¿Sabes? Que si le gustaba a uno, le decía al padre, oye, mira, que este parece que me gusta. Y si era amor mutuo, el padre miraba y si le gustaba El niño. el niño, pues se casaba con la niña. Y además, en Atenas se casaban mucho más jóvenes que en Esparta. En Esparta se casaban a los 18 años las mujeres. Que para esa época Muy tarde. era avanzado, era Ujú. avanzado. Y más con los requisitos que se tenía en Esparta, Mm, porque claro, como eran tan exigentes incluso con su propia población, si salía algún hijo débil o que tenía alguna malformación, se abandonaba en el campo y se le dejaba morir. Entonces, claro, es lo que he comentado antes, en la guerra del Peloponeso solamente había dispuestos 5.000 espartanos para la guerra. Entonces los requerimientos poblacionales que se le necesitaban eran altos y aún así ellos, bueno, en este caso ellas, se casaban muy tarde para lo que se necesitaba que hubiera claro. gente. Mm, De hecho, una cosa que no he comentado es que durante la guerra los espartanos van a formar parte de las fuerzas de élite de los ejércitos que se forman durante la Liga del Peloponeso. Como son tan pocos, pero están tan bien entrenados que al final ocuparán, sobre todo porque era común en la tradición griega, que en el frente se colocase en orden de batalla las unidades de élite en el flanco derecho, porque el objetivo era que el centro y el ala izquierda mantengan la posición y el ala derecha envuelva a los contrincantes, a lo contrario. Entonces digamos que este era el entrenamiento espartano, tanto del hombre como de la mujer. Que ellas no iban a la batalla, no iba a ser, entre comillas, utilizada su preparación física, pero sí que tenía para ellos bastante relevancia en la preparación masculina, fíjate, ¿no? Volvamos un poco a la guerra del Peloponeso. Ujú. Bueno, volvamos a... Vayamos al final de la guerra. ¿Cómo lidió cada bando? ¿Cómo acabó? Vale, pues al final la guerra
acaba que Atenas es derrotada gracias finalmente a una cosa muy curiosa, que es una alianza que hay entre Esparta y Persia por una venganza por parte de Persia con las guerras del perdón, Médicas. las guerras médicas, y en el caso de Esparta porque ya estaba cansada, estaba militarmente muy hastiada, y necesitaban acabar ya con la guerra. Entonces se forma una alianza, forman una gran flota entre ambas, porque Atenas en el ámbito naval estaba ganando la guerra de Esparta, mientras que al contrario Esparta estaba ganando en tierra, y se forma una gran flota que derrotan a los atenienses en la batalla de Notio, allá por el 406 a.C. La flota de Atenas, que era mermada, de hecho hay anteriormente un gran error por parte de Atenas, que es acabar con parte de sus estrategos navales. Los espartanos utilizarán a un gran navarco para derrotar a los atenienses en esta batalla que se llamó Lisandro. Y tras esto, una vez la flota ateniense estaba completamente derrotada, Esparta fue con su flota a el punto clave de la guerra. ¿Por qué? Porque Atenas lo que hace es, como sus campos están completamente destruidos, es valerse por el comercio que venía de las ciudades que habían ubicadas a lo largo de toda la costa del Mar Negro, donde es una zona en la que se producía mucho grano. Todo ese grano viajaba a través del Mar Negro y tenía que pasar por el estrecho del Helesponto, que es una zona muy estrecha que hay entre Grecia y Turquía, y ese era el punto clave que había que controlar para que Atenas finalmente cayera y así la población se quedase sin alimentos. Entonces, una vez pasada esto, la flota espartana se reorganiza y ataca a los atenienses en las fortificaciones que controlaban el Helesponto, en lo que se conoce como la batalla de Egospótamos. Después de esta batalla, cierran el comercio de grano y Atenas finalmente se rinde. Alcibíades estaba como arconte en ese momento, tiene que dejar el cargo y huye, y lo que pasa es que Atenas tiene que disolver su imperio comercial a lo largo de todo el Egeo, y lo que hace Esparta es establecer en Atenas una nueva oligarquía que se llama el gobierno de los 30 tiranos, entre los que se encontraba Critia, que era quien principalmente controlaba a esos tiranos, a esos oligarcas, quien fue en su origen un antiguo alumno de Sócrates. Por eso fue elegido, ya que Sócrates también fue uno de estos filósofos griegos que estaban a favor de un sistema oligárquico, y eso se verá más adelante en Platón con su famosa república. Y lo que pasa es que Esparta se queda con la hegemonía de toda la Hélade nuevamente, y hace que que Atenas sea nuevamente uno de sus vasallos. Entonces ganó Esparta. Uh-huh. Hemos visto que estaban mejor preparados. No es una teocracia militar. Eso es pasar tu vida alrededor de la batalla, de la guerra, uh-huh, de esa preparación. Difícilmente los podía pillar desprevenidos. Hay un dato muy curioso de esta guerra, que yo también lo cogería por pinzas. Lo primero porque ese dato está escrito por Tucídides, que fue un historiador ateniense que relató toda la guerra, y claro, como es ateniense, a fin de cuentas va a escribir a favor de las operaciones militares que realizaron sus ciudadanos, ¿no? Y lo que pasó fue que en la batalla de Esfacteria, que es una isla que está situada al suroeste de la región de Mesenia, en el Peloponeso, supuestamente la isla estaba acantonada por un grupo de espartanos. Y los atenienses desembarcaron a base de flechazos y de jabalinas, fueron haciendo que los espartanos retrocedieran hasta ubicarse rodeados se metieron dentro de una antigua fortificación de época minoica, se quedaron ahí aislados y se rindieron los espartanos. Algo que es dudoso de que pasase eso realmente. Lo primero, porque ya queda claro de que fue Tucídides el ateniense quien escribió sobre eso, entonces quizás no sean atenienses sino otros. También dudo porque estaban en la costa sur de Mesenia, así que probablemente fueron mesenios y no espartanos los que se rindieron, y porque uno de los lemas de Esparta era vuelve con tu escudo o sobre él. Es decir, que la muerte estaba bien vista.
O volvías victorioso O veías victorioso o mejor muerto. muerto. Ujú. Por eso dudo de que en Esfacteria lo que se rindieron fueron los espartanos. Al final lo que llevaron los dos, la guerra duró tanto por eso, es porque sí, uno en tierra era brutal, pero el otro en mar también lo era. Entonces, ninguno se iba... La guerra no se decantaba ni por un bando ni por otro. Había momentos en los que parecía que la balanza se decantaba por Esparta, momentos en los que se decantaba por Atenas. De hecho, al final antes de la batalla de Notio, los atenienses derrotaron a los espartanos en una batalla naval, que fue la batalla de Arginusas. Pero, bueno, eso llevó, perdón, a que los espartanos intentasen firmar una paz con el arconte Alcibíades, pero este se negó, cosa que tenía que haber hecho, aceptar la paz, porque ya después vino la de Notio y finalmente la de Egospótamos y acabaron con Atenas. Y uno de los grandes errores que se cometió tras esta batalla es que los atenienses sufrieron varias bajas, bastantes bajas y muchos muertos acabaron flotando en el mar Egeo. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento, después de la batalla, una tormenta se acercaba y no dio tiempo a rescatar a los atenienses que quedaron muertos flotando en el agua. Eso en aquella época era interpretado como un mal augurio porque el muerto que no era cremado tenía la condena de vagar por el Hades eternamente. Entonces, Y ahí sigue. y ahí sigue. Y entonces, como los atenienses no quemaron a sus propios muertos, cuando la flota llegó a Atenas, de los 8 estrategos que controlaron al ejército, bueno, a la flota ateniense durante la batalla, 6 fueron condenados a muerte. Entre ellos, un buen estratego naval que era hijo de Pericles, que también se llamaba Pericles, que acabó muerto a consecuencia de no darle tiempo a recoger los muertos del campo, bueno, del mar Egeo. Ah, amigo. Claro, o sea, sacrificaban a esos hombres para limpiar lo que habían hecho. Y también para las familias que tenían, Hmm. que sus Un hombres ojo por habían ojo. muerto. Antes se movía alguna cosa por ojo por ojo. Lo que pasa es que Atenas no se podía permitir eso porque, claro, todavía estaban en guerra y eran estrategos, eran militares competentes que ya habían participado en varias batallas durante toda la guerra. Y encima se los cargaron. Es que realmente estaba justificado porque no les dio tiempo, que era recoger a los muertos y ver si la tormenta daba tregua. Pero es que, claro, si la tormenta era muy fuerte, los barcos pueden, como es el Egeo, Claro, claro. que es un mar con muchas islas y tampoco es muy profundo, los barcos podían quedar a la deriva con la tormenta y estrellarse en la roca de alguna isla cercana. De hecho, Arginusa es una ciudad y la batalla fue en las costas de esa ciudad. Posiblemente los barcos podrían haberse estrellado por el oleaje que se forma con las tormentas. Fue un gran error por parte de los atenienses, bajo mi punto de Por vista, culpa de la superstición de la superstición. que se tenía antes. Ujú. Pues vamos a pasar, ahora ya que hemos terminado, sobre 8 datos curiosos. Va a ser una nueva sección que vamos a meter en algunos podcasts, ¿vale? En algunos episodios. Esta vez han sido 8 datos, la siguiente vez pueden ser 10 datos, la siguiente 5, así, vamos, un poco también a lo que nos apetezca aquí. Y empezamos por un dato curioso que va sobre el mismísimo Sócrates. ¿Qué pasó con Sócrates en esta guerra? Ese filósofo no solo filosofeaba de la vida. Sócrates participa en la guerra del Peloponeso, concretamente se sabe que estuvo en una batalla que fue en la de Anfípolis, que tuvo lugar en el 422 a.C. Y después de eso Sócrates participa también como político, porque fue militar, político y filósofo, lo hizo todo, en una fase de la guerra en la que en Atenas se da un golpe de estado, se acaba durante un año con la democracia y se instaura una oligarquía en la que él estuvo presente, que se conoce como el gobierno de los 400. Segundo dato curioso. La peste de Atenas. Es que encima de todo estamos en guerra y viene la peste. Y al año de empezar la guerra hay un brote de peste en Atenas. Esos eran los dioses que se habían enfadado.
No se sabe cómo, hay gente que dice que fue grano contaminado del Mar Negro, porque lo que primero pasa en esta fase de la guerra, que coincide con la guerra alquidámica, los atenienses no eran tontos y sabían que la fuerza de Atenas en tierra no era comparable a la de Esparta. Entonces, durante esta primera fase de la contienda, Pericles da la orden de que todos los atenienses del campo se refugiasen en los muros largos, porque era una zona muy, muy extensa donde podía albergarse mucha población. Pero la ciudad de Atenas en sí no estaba preparada para albergar a tanta gente. A eso se une que, como todo el campo estaba quemado, los alimentos de la ciudad dependían del comercio que venía del Mar Negro. Y una de esas supuestas teorías es que un barco cargado con grano infectado llegó a Atenas y se formó un caos, porque claro, era una ciudad muy pequeña para tanta gente que había, y al final se expandió la peste, que hay quien dice que fue viruela, otros dicen que fue peste neumónica, bueno, una enfermedad que no se sabe bien lo que fue, y Pericles muere, Pericles padre, a causa de esa peste. El gran Pericles del siglo V muere. Y después muere el hijo. Trajo consigo el fin de una de las grandes dinastías griegas, que fue la de los Alcmeónidas. Tercer dato curioso. Un lío de faldas. ¡Ay, el amor! O no tan amor, solo pura lujuria. La lujuria. El Tinder. Bueno, uno de los sucesores fue Alcibíades, que fue un estratego que ocupó el cargo de arconte y estuvo implicado en la guerra durante casi todo el conflicto. Tiene un pequeño problema, ya que justo cuando se inicia la fase de la invasión de Sicilia, donde había sobre todo alianzas con Esparta, tiene el caso de los hermogópidas, unas esculturas con una base rectangular con la cabeza de Hermes, que tiene mucha importancia en Atenas porque está muy vinculado con el comercio y con la división de los terrenos de la ciudad. Pues estos Hermai, que así es como se llaman las esculturas, aparecen decapitadas a excepción de una. Pues no sé cómo pasa que a Alcibíades le cae todo el pueblo encima. Y justo cuando está en Sicilia preparándose para el asedio de Siracusa, unos barcos se lo van a llevar para juzgarlo, creía que lo iban a matar, y entonces escapa y viaja al Peloponeso, donde se resguarda bajo la protección del rey de Esparta, Agis II. Estando Alcibíades en la corte de Agis II, se acuesta con la mujer del rey, que se llamaba Timaea, con quien tuvo un hijo llamado Leotíquidas. ¿Y no la echó de allí? No, Agis II se enteraría. No, de hecho vivió en la corte, el hijo y todo, y parece ser que dentro de la corte la gente de confianza le llamaba Alcibíades como su padre. Cuarto dato curioso. El sacrificio espartano. Ya no solamente en Esparta, sino en toda Grecia había la costumbre de sacrificio de un animal para ver cómo, bueno, iba el oráculo, y entre las tripas del animal veía cómo iba a ser el destino de la batalla. Como consecuencia de su patronazgo, los espartanos sacrificaban a un carnero la noche antes de la batalla, y luego al día siguiente delante del enemigo sacrificaban a otro carnero para ver cómo iba a ir la cosa, si iban a ganar o no. También me imagino para... La superstición, si es que se movían por eso. A ver qué me dicen las tripas. A ver las tripas. Los macedonios tenían costumbre, esto como dato aparte, de sacrificar perros. Ay, pues es la mentalidad. Y vamos por el quinto dato curioso. Giros en la batalla. Sí, y es por lo que he comentado anteriormente que los griegos tenían como costumbre, a excepción de un par de casos, como en Maratón, de poner a las fuerzas de élite en el flanco derecho de la batalla, mientras que los que eran novatos estaban en el flanco izquierdo y en el centro. Entonces, ¿qué pasaba? Que el miedo hacía que las tropas fuesen retrocediendo, mientras que las de élite iban avanzando. Entonces se iba girando en sentido contrario a las agujas del reloj. De manera inconsciente, de manera inconsciente.
De eso se dan cuenta y en Mantinea pasa una cosa distinta, y es que lo que hacen los generales de la Liga del Peloponeso es en ese flanco débil, ese flanco izquierdo, en la retaguardia, poner a una formación de hoplitas más experimentados que se llama impedimenta. Y lo que pasa es que el flanco derecho, sobre todo ocupado por espartanos, va poco a poco comiéndose el lado del flanco contrario de los enemigos hasta que acaban rodeando a las fuerzas de élite de la Liga de Delos. Sexto dato curioso. El ostracismo. Vale, el ostracismo surge durante esa democratización de Atenas, que consiste en que en unas piezas de arcilla, cuando un político tenía demasiado poder, se repartía eso, aunque bueno, lo del ostracismo esto seguramente estaba no tuvo que ser muy legal, y lo que se hacía en estas placas de arcilla, los ciudadanos atenienses escribían el nombre de quien ellos creían que tenía más poder de todos. Uno de los casos más conocidos en los que se practicó el ostracismo fue con Temístocles, y es curioso que contra uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Médica, concretamente de ganar a la gran flota persa en la batalla de Salamina, fuera acusado de ostracismo. Y es que lo que parece ser que estaba aconteciendo es que había una asamblea de Atenas dividida en dos. Unos que estaban a favor de seguir la alianza con Esparta y otros que estaban a favor de iniciar una guerra con Esparta, que eran en este caso los que apoyaban a Temístocles. Y al final lo acaban echando, porque había un mayor sector de los políticos que estaban a favor de intentar llevar una alianza con Esparta, cosa que luego va a salir mal, como estamos viendo durante la guerra del Peloponeso. Tendrán que haberle hecho caso a Temístocles. Expulsan a Temístocles de la ciudad, se fue a la corte de Artajerjes II de Persia y vivió sus días como sátrapa. Séptimo dato curioso. La mistoforia. Vale, la mistoforia es La paguita. La paguita del político surge en la época de Pericles, estando Pericles de Arconte. Este Pericles, de verdad, hizo un montón de cosas. Para hacer que los ciudadanos tuvieran más interés en la participación de la vida política. Yo te pago dinerito y tú me votas a mí. Claro, no, pero al principio era para pagar a los servicios públicos. Sí. Que también puede ser como el sueldo del funcionario, ¿no? El origen del sueldo del funcionario. También se puede interpretar como eso. Pero después se sumó a pagar a los que participaban en la vida política. Ha pasado de ser un salario mucho menor al del obrero a ser la vida padre. Sí. El sueño de... El sueño de cualquiera. Sí. Y ahora, octavo y último dato curioso, que me lo dejo para mí, porque ya que estoy aquí hablando de el poder femenino de la historia, de las espartanas, pues por aquí José ha mencionado a un tal Arquídamo II, rey de Esparta, que estaba en el poder cuando se inició la guerra del Peloponeso, que tuvo entre varios de sus hijos, tuvo a una princesa llamada Cinisca. Resulta que pasó a la historia por ser la primera mujer en participar en los Juegos Olímpicos y además ganarlos. Y ganarlos 2 veces. La participación espartana se vio truncada desde el 420 a.C. hasta el 396 a.C. Cuando se volvió a participar en los Juegos Olímpicos, quien estaba en el poder de Esparta era Agesilao II. Según el historiador Plutarco, que está en todas las salsas, y yo creo que lo vamos a mencionar en todos los podcasts que hagamos, porque cosa que investigamos, cosa que Plutarco ya ha dicho, incitó a su hermana Cinisca a presentarse en las carreras de hípica, por esos 20 años en los que Esparta no pudo participar, para demostrar que cualquiera podría participar en esos juegos y ganarlos, incluso una mujer. Cosa que era totalmente inaudita, si bien es cierto que no es ella la que tomaría el control de los caballos. Ella no era la auriga. Pero le salió un poco el tiro por la culata.
porque su participación incitó a que las espartanas, sobre todo, se presentaran y pudieran jugar en las Olimpiadas. Bueno, y hasta aquí estaría. ¿Algo más que añadir? No. Algún día haré yo por mi cuenta un podcast solamente de la guerra. De 30 años. Solamente de la guerra. Sí, porque hay cosas muy interesantes. Día número 1 de la guerra. Así, Pericles se muere. Se muere el hijo. Se muere el hijo. Bueno, pues aquí se queda la cosa. Aquí se queda la cosa. Ya veremos de qué será el siguiente. Sí. A lo mejor el próximo te toca a ti sola. Ahí lo dejo. Ay, es que ahora empieza con el TCM. Qué poca gana le tengo al TC. Qué corito de pena. Sí. Que tiene que ponerse con un trabajazo. ¿Que eran 80 páginas? Sí. Bueno. Bueno, algo será. Pues ya nos despedimos. Uh-huh. Y como siempre nos ha gustado mucho estar aquí para vosotros. Un beso muy grande y que paséis lo que queda de semana estupendamente. Uh-huh. Hasta luego. Adiós.